Hola a todos, vamos a corregir el examen del tema de los textos argumentativos. Como recordaréis, la primera pregunta decía: explícame qué diferencia existe entre el tema y la tesis de un texto y escribe un ejemplo, que a algunos se os ha olvidado. Bien, pues el tema sabemos que es el asunto del que se habla, simplemente, sin que se muestre ninguna opinión. Y la tesis, por el contrario, es la idea que se pretende defender. De hecho, hemos hecho bastante hincapié con las exposiciones orales en el tema del que íbamos a hablar, aquí lo tenéis, y luego la tesis puede ser, pues soy partidario, soy detractor, no estoy a favor, estoy en contra, apoyo la idea, ¿vale? O sea, el tema, el asunto del que se trata, y la tesis ya es la idea que defendemos. Os he puesto aquí algún otro ejemplo. Tema: límite de velocidad a 130 km/h en las autopistas. Como veis, aquí todavía no hay opinión, igual que tampoco la hay en acceso a redes sociales a menores de 16 años. Y ahora en la tesis ya muestro la opinión. Hay que aumentar el límite de velocidad a 130 o no hay que aumentar ese límite. O con las redes sociales, pues hay que prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años o hay que permitir el acceso. Cada uno lo que decida, pero la tesis es defender una opinión, ¿vale? Y luego ya veremos los argumentos. El segundo ejercicio era más o menos del estilo. Había que leer un texto, ¿os acordáis? Y tras la lectura había que señalar cuál es el tema, cuál es la tesis y poner entre corchetes los argumentos que defienden esa tesis. Pues bueno, no lo voy a leer entero, pero el tema era los vehículos no contaminantes o los vehículos eléctricos. De eso es de lo que habla. Y luego, pues tenemos que ver si es partidario o si no lo es. Pero bueno, tras la lectura sabemos que la idea que se defiende es que hay que impulsar o fomentar el uso de vehículos no contaminantes o el uso de vehículos eléctricos, como queráis. Y claro, ¿cuáles son los argumentos que defienden esta tesis, la de que hay que impulsar este tipo de vehículos? La primera, además aquí tenemos el conector de causal. Si seguimos consumiendo petróleo como hasta ahora, la degradación del medio ambiente irá en aumento. Ese es el primer argumento para defender esta idea. El segundo, que conllevará que se sigan desarrollando las energías limpias como la eólica o la solar, últimamente un poco abandonadas por el gobierno. Pues este es el segundo argumento que defiende que tenemos que utilizar y fomentar este tipo de vehículos. Y el tercer argumento sería que dejaríamos de gastar tanto dinero en los países productores de petróleo, algo que afectaría positivamente a nuestra economía. Pues ese es el tercer argumento para empezar a usar o para fomentar el uso de vehículos no contaminantes o de vehículos eléctricos. A continuación, la pregunta 3 decía, más teórica: ¿a qué llamamos los argumentos de autoridad? Explícamelo y pon un ejemplo. Bueno, pues los argumentos de autoridad son los argumentos expuestos por un experto en la materia, es decir, por alguien que sabe mucho del tema del que se habla, un experto. Yo os he puesto ahí, pues un asunto de política exterior. El embajador español en Reino Unido opina que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un error. Pues lógicamente su opinión es mucho más válida que la mía porque sabe más. Es un experto en política exterior. Otro argumento de autoridad: el concejal de movilidad cree que en todas las calles de Bilbao el límite de velocidad debería ser de 30 km/h. Yo puedo tener mi opinión y va a ser válida, pero él trabaja mucho en este tema, él sabe más que yo, por lo tanto es una autoridad. Por lo tanto, este argumento es de autoridad. O el director de cardiología del Hospital de Basurto señala que habría que prohibir las bebidas energéticas a los menores de 18 años. Pues bueno, es un médico, es un experto en esta materia, en cardiología, en todo lo relacionado con el corazón, y su opinión pues es más válida que la mía, pues porque tiene en parte pues muchísimos más datos y sus argumentos son más de peso. Lo mío sería una simple opinión, sin más, pero la suya es más importante porque es una autoridad en la materia. El cuarto ejercicio decía: quiero escribir un texto sobre la importancia de no beber alcohol cuando se conduce. ¿Vale? Y había que escribir un argumento de datos y un argumento afectivo. Yo os he dicho que los datos, lógicamente, os los inventéis. Pues de argumentos de datos podrían ser: es importante no beber alcohol antes de conducir, ya que aumenta un 70% la posibilidad de tener un accidente. Ahí tenemos, pues un dato importante.
O no se debe consumir alcohol antes de coger el coche, puesto que nuestra capacidad de reacción es 2 segundos más lenta. Pues bueno, ahí tenemos dos argumentos de datos para no beber alcohol antes de conducir. Y argumentos afectivos, os dije que son los que apelan a nuestros sentimientos. Dos ejemplos podrían ser: es importante que no cojas el coche cuando has bebido alcohol, ya que una noche de fiesta puede acabar de manera trágica y no queremos que a ti te pase nada. Pues vale, no estoy dando datos, no estoy dando ejemplos, no me lo dice ninguna autoridad, pero me está tocando la fibra, me está tocando el corazón, la sensibilidad, mis sentimientos, por lo tanto me puede valer. O, aunque creas que no pasa nada por haberse tomado 2 copas, sí pasa. Y si no, díselo a todos los fallecidos en carretera a causa de haber bebido alcohol. Pues hombre, escucho esto y digo, pues igual tienes razón. Toca mis sentimientos, por lo tanto es otro argumento afectivo. El quinto ejercicio decía: escribe un texto de unas 6 líneas, bueno, aquí me quedo en 5, pero no pasa nada, en el que refutes la siguiente opinión, es decir, refutar, no estar de acuerdo. Tienes que decir lo contrario, argumentos en contra. La opinión que hay que refutar es la siguiente: yo creo que deberíamos poner una sirena o un timbre en el colegio para que los alumnos sepan a qué hora deben entrar y a qué hora terminan las clases. Bien, pues ahora hay que refutarla, es decir, hay que estar en contra. Pues podría ser: considero que no se debe poner una sirena o un timbre en el colegio, ya que los alumnos deben ser responsables con los horarios y deben controlar ellos la hora de entrada a clase, ya que también deben aprender a ser puntuales. Este argumento me lo habéis puesto muchos. Efectivamente, estáis refutando la idea de poner un timbre. Y por otro lado, creo que sería un error poner una sirena o un timbre, puesto que molestaríamos a todos los vecinos. Este argumento también, que refuta esta idea, me lo habéis puesto bastantes de vosotros. Están los dos igual de bien. La sexta pregunta decía: explica qué es un meeting y por qué es un texto argumentativo. Pues bueno, un meeting, además ahora que hemos estado en campaña electoral, un meeting es el discurso de un político a un grupo de gente. Si buscáis meeting en Google, directamente, pues bueno, aquí veis fotos de un meeting de un partido político, de otro partido político, de otro partido político, de otro. Bueno, de otro está lleno de fotos de mítines. Y vamos a ver, seguimos. ¿Y por qué es un texto argumentativo? Pues porque lo que pretende es convencer a su auditorio, a la gente que está ahí escuchando, es de que pretende convencerles de que le deben votar, bien, al que está dando ese mitin. Por eso es un texto argumentativo, da razones para votarle a él o a ella y no a otros. Y por último, teníamos otro apartado que es el de vocabulario, con estas palabras que están, la mayoría de ellas, sacadas del texto de verdad palmaria. Vamos a ver, ahí están. Ahí están la mayoría de ellas, si no todas. Persuadir a alguien es convencer. Persuadir y convencer son sinónimos. Una actitud detestable es una actitud abominable. Perdón, detestable no lo puedo poner porque es la misma pregunta. Detestable, abominable, aborrecible. No hay salvedades, es que no hay excepciones. Una salvedad es una excepción. El toro de Lidia es el toro criado para ser toreado. Sobrecoger es impresionar. Cuando te quedas sobrecogido es que te quedas impresionado. No tener nada que objetar es nada que oponer, nada que decir en contra. Vilipendiar a alguien es humillarlo. Vamos a ponerlo también en azul, que se me ha olvidado. Humillarlo o insultarlo. Sí, lucha titánica. Una lucha titánica es una lucha enorme, tremenda, fuerte, grande. Una verdad palmaria, quizá esta sea la más difícil, es una verdad evidente, innegable, incuestionable. Y un editorial es un artículo que refleja la opinión del periódico sobre un asunto de actualidad. No va firmado por ningún periodista, ya que no es la opinión de una persona, sino la de todo el periódico. Os dije que, según el periódico, las noticias nos las contaban de una manera o de otra, que hay periódicos más de izquierdas, más de derechas, más nacionalistas, menos nacionalistas, y bueno, pues dependiendo de la línea ideológica del medio, pues las noticias, bueno, opinarán una cosa u otra sobre las noticias. He entrado en el periódico Deia, y aquí tenemos, pues en la sección de opinión, concretamente los editoriales, pues bueno,
pues son textos que hablan y comentan algo de la actualidad. Ahí tenemos, no lo vamos a leer entero. Y entrado en otro periódico, también en el de El País, en la sección de opinión, pues bueno, tenemos también varios editoriales que nos hablan de la opinión del periódico sobre un asunto de actualidad. ¿Vale? Y este era el examen. Espero que lo hayáis hecho bien. Un saludo.